Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8, hablamos de cine. En esta ocasión tenemos al equipo casi completo. Bueno, completo. Tenemos a Yudelka, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿y tú cómo Súper bien, estás? súper bien. Y el compañero colaborador que tiene la mente maestra con la información puntual sobre directores y aspectos del cine que son bien profundos, pero vamos a desglosarlos. Ángel Peña, crítico de cine. Me gustó esa introducción, bastante, bastante. Muchas Pero gracias. Es que es la verdad. para mí tú siempre serás la guillotina de nosotros. También me gusta También la esa. guillotina, No claro. tú sabes, Claro. todas las cosas tienen que tener dos caras, ¿no? La Su brillo y su la oscuridad. guillotina es un poco más divertido, eso sí te voy a No, Claro. no hay nada más divertido que acabar con una decir. película Sí, que no te gusta. la guillotina la Es un consigues a placer. las 2 de la mañana en un bar. El otro, tú sabes, es más serio. Se O- toma un café o algo así. O acabando de ver una película de Marvel, me imagino. No, bueno, es que eso habla solo. Bueno, sí, eso es un tema muy Es otro extenso tema. para hablar de películas, Sí, pero sí. hoy tenemos un tema también particular, un tema que es sobre un director de cine alemán cuyas películas son bien impactantes a nivel emocional. Cuando las vemos es como si fuera un cuchillo que te corta bien profundo. Y con pocos lugares, pocos actores, logra hacer mucho, bastante. Vamos a ver de quién se trata. Realizó más de 40 películas en menos de 15 años y es considerado como uno de los directores de cine más importantes de Alemania, que destacó por su impecable e impactante forma de contar historias personales. Este es Rainer Werner Fassbinder. Era hijo de un médico militar y de una traductora que se separaron cuando tenía 6 años. Se quedó con la madre, Liselott Eder, que colaboraría en algunas de sus películas, y vivió protegido a veces por su abuela. Debido a esto, en sus filmes no suele aparecer la figura paterna, y muchas de sus historias están basadas en sus relaciones personales. En sus películas analiza exhaustivamente a su país, Alemania, su historia, su sociedad, su cultura, su geografía y el malestar del tiempo en el que él vivió. Así es el director Rainer Werner Fassbinder. Nombre alemán, un poquito largo, pero se entiende. Vamos a llamarle Fassbinder. Fassbender, más Y fácil. ya. Sí, Ya, no, sencillo. y que chocante, o sea, hacer 40 películas en menos de 15 años. Claro, él eso murió- es un trote. Él murió a los 37 años, hizo 40 películas y cerca de 30 obras de teatro antes de comenzar a hacer películas. Más cortometrajes, más ensayos, más artículos. Más televisión, más más televisión también. actuó en varias películas. También, era un películas dínamo. suyas también actuó. Sí, sí. Un hombre que nunca se detuvo y si le daban 5 años más, quizás te hacía 20 películas Sí, más. posible. Es muy Fácil. probable. En sí. 1970 solamente él filmó entre 6 y 7 películas. En un solo año. En un año. Sí, hacen más Eso que es un trabajador de récord. comercial, sí. Y aquí nos quejamos porque hay un director, un productor aquí que hace 3 películas al año. Pero no son iguales. Pero ajá, No son lo no, mismo. pero bueno, el que sabe, sabe. hay Y que lo, saber deja- eso. y lo dejaremos hasta ahí. Lo dejaremos hasta ahí. Y bueno, el director Fassbinder es muy prolífico con ese tema de relaciones personales. Y hay un tema importante que mencionaste, afuera del aire, de que fue el principal propulsor de lo que fue un movimiento fílmico llamado el Nuevo Cine Alemán, que se produjo en este mismo país a principios de la década de los 60. Y fue muy importante, es el equivalente a la nueva ola francesa Sí. y también al neorrealismo italiano. Sí, y es interesante porque, primero y principal, Alemania siempre tuvo una gran cultura fílmica. En los 20, antes del nazismo, en los 30, tenían personajes como Fritz Lang, Murnau, Pabst, hasta incluso al menos tuvieron durante la época nazi Leni Riefenstahl, que fue una gran directora, pero sí había una gran cultura fílmica dentro de Alemania. Durante la época nazi, eso obviamente muere, hace más películas de propaganda, etcétera, etcétera. Y apenas termina la guerra, a diferencia de, por ejemplo, el neorrealismo italiano o el cine japonés, que inmediatamente luchan o al menos tratan de crear una cierta tipo de lógica de lo que acaba de ocurrir inmediatamente con la Segunda Guerra Mundial. Alemania decide no hacer eso. Alemania tiene al menos una ideología en este momento solo de avanzar, de seguir hacia adelante, Claro. y Pude no leer- reconocer estos elementos históricos, etcétera, etcétera. Exacto, pude leer que lo que hicieron hacían películas más de finales felices, comedia, para evitar
pensar o reflexionar en lo que pasó antes, Sí, durante la hay guerra. hay una falta de reflexión, ¿no? Y no solo finales felices, como pornografía suave, tú sabes lo que se llama el softcore, cosas de ese estilo. Eso viene también a través de lo que está pasando en Alemania en ese momento, que fue lo que se llamó el milagro económico alemán, que se enfocó económicamente principalmente, eso, comenzar a producir, a reindustrializarse, etcétera, etcétera. Entonces el paso era muy rápido. Ellos no podían ponerse a pensar, bueno, los crímenes y los pecados que hemos cometido en el pasado. No tenían no querían tener esa distancia histórica o ese análisis histórico. Entonces por eso el nuevo cine alemán entra de verdad más o menos casi al finales de los 60. ¿Verdad? Entonces eso es bastante importante. Pasaron más de 15 años para que se pudiera finalmente tratar de reconocer al menos esta falla, no solo del periodo nazi, sino del periodo preguerra con la República de Weimar y el periodo inmediato de la posguerra, algo que con el neorrealismo italiano no lo vimos, que fue más inmediato. Cierto, cierto. Entonces, sí, en el nuevo cine alemán, sí, hay muchos personajes que son muy interesantes. Wim Wenders, Werner Schroeder, Werner Herzog, Margareta von Trotta, etc. Pero el personaje que intentó o el que confrontó de manera más directa a esta condición social, política y económica alemana de la posguerra y de la preguerra fue Fassbinder. Claro que sí. Fue el crítico social más hábil para juzgar las condiciones sociales que existían en Alemania, no solo en ese momento, sino también hacerlas como comparación en el momento inmediato de la posguerra y lo que él piensa que trajo así la Alemania nazi, el elemento de la preguerra, y cómo todos estos elementos se relacionan y pelean unos contra los Claro, otros. es un revolucionario, vamos a ponerlo en términos un chin más conocidos. Lo que él hacía con sus películas era precisamente eso. Que suele ser difícil porque hay películas que tratan temas como el racismo que lo hacen de forma muy superficial o que se enfocan solamente, mira, el blanco es malo porque abusaba del negro, eres un esclavo. Pero en este caso en Alemania la dinámica era diferente y te muestra con sus películas la vivencia real. La película que más se conoce o más accesible para verla una persona cualquiera es Ali, el miedo se come el alma. Y pudimos verla los tres y la película es sobre este mismo tema. Es una mujer alemana como de 60 años, Emi, que un día se encuentra con un hombre alto, como 20, 30 años más joven, alto, esbelto, musculoso, moreno, viuda. Ella es viuda, sí. Encuentra a este hombre de piel oscura en Alemania, que es algo raro, y se queda fascinada y decide casarse con él luego de que se enamoran. Y vemos cómo la sociedad alrededor de ella, que son todos alemanes, blanquitos, comienza como que a rechazarla. Incluso sus hijos. Incluso los peores son sus hijos. Los peores son sus hijos. Exacto. Y ver esto presentado de esta forma, que no solamente como que, mira, le pasó eso, pero tú sientes el desprecio al ver cómo la tratan. No, es que, bueno, de todas las películas de Fassbinder, creo que algo que es muy interesante, al menos con Ali, es el nivel de ternura que Fassbinder le tiene a estos personajes. Es una película, aunque uno no lo quiera ver así, la verdad es tierna. Tiene un elemento de amor, etcétera, etcétera. Y tiene un final más o menos feliz también. ¿Feliz? No lo es. Ninguna película de Fassbinder termina feliz. Bueno, pasa algo medio trágico al final, pero hubo una resolución más o menos como que, mira, llegamos a un acuerdo pacífico, un acuerdo bien. Sí, entre ellos, pero el mundo siempre irrumpe. Y eso creo que es también algo de parte de la crítica que hace Fassbinder. Claro. Que aunque nosotros tengamos quizás estos problemas personales, siempre uno existe dentro de este mundo material. Y eso es uno de los grandes temas que es parte de la mitología o de la ideología de Fassbinder. Claro, hay que resolver como sea. Sí, lo personal es lo político y lo político es personal. Es una condición casi hermenéutica en decir lo de abajo es igual a lo de arriba, ¿verdad? Y mucho se nota, por el caso particular de Ali, siempre se comenta así el problema, por ejemplo, el racismo o la diferencia de edad y cómo la familia lo trata mal, pero yo creo que más importante en esa película es su segunda parte, que no es para dar un spoiler, pero creo que es importante hacerlo notar. La primera parte de la película es, como hablamos anteriormente, los hijos rechazan a Emi y a Ali,
por su amor, etcétera, etcétera. Pero la segunda parte de la película, la sociedad de alguna manera comienza a reconocerlos o a adoptarlos, ¿verdad? Famosamente hay una escena donde antes uno de los dueños de como una bodega, de un colmado, no le quiere vender margarina a Lee, y después él dice, bueno, en el negocio uno no puede tener preferencias. Ahora, ¿qué pasa con esto? Este es el momento donde Fassbender se muestra, verdad, como un verdadero genio. El cinicismo aquí es donde se encuentra más maximalizado, en donde la hipocresía social se encuentra más aparente. Porque llega un punto que las mismas condiciones que Amy y Ali están sufriendo, ellos las reproducen entre ellos mismos o con otros personajes. Así es. Y eso viene muy bien de una ideología más o menos de carácter marxista. Claro. Ángel, hay que hacer una pequeña pausa ahora mismo, porque el tema está muy bueno. Así que manténlo ahí, manténlo ahí. Mientras tanto, nos veremos tras la pausa. Aquí en 1.8 hablamos de cine. Estamos de vuelta aquí en A1.8 y continuamos conversando sobre Rainer Werner Fassbinder. Tú estabas continuando con una idea que Fauris te cortó. Yo fui la guillotina. Te cortó en medio de tu apasionada descripción. Sí. Ángel, por favor, continúa desarrollándonos esta idea. Gracias. Como estaba diciendo, por ejemplo, en el Capital de Marx, en el capítulo que habla sobre reproducción, él habla más o menos que cualquier sistema de capital, no solo material, sino social, siempre tiene que estar en constante movimiento, y para renovarse a sí mismo tiene que reproducirse. Ahora, quizás Fassbinder no utiliza esto en elementos materiales, pero sí los utiliza en elementos sociales. Por ejemplo, en Ali. En Ali hay una escena muy particular que Amy, el personaje principal, interpretado por Brigitte Mira, está siendo más o menos expulsada de su círculo de amigas. Cuando van a comer juntas, en la escalera, cuando están en la escalera, van a comer juntas, ellas se alejan y tú ves a Amy detrás de los barandales pareciendo como si fuera una jaula cerrada. Después, cuando ellos ya son aceptados, Amy y Ali son aceptados dentro de este sistema, ella repite la misma acción con una nueva trabajadora polaca. Polaca, sí. La misma toma, lo mismo, están comiendo, se mueven y la trabajadora polaca otra vez detrás de como si fueran rejas, ¿verdad? Y eso es algo muy interesante particularmente en Ali. Ese sistema de vistas, de la gente que ve y cómo las ven a ellos, ¿verdad? La primera escena de esa película es Amy entrando a un bar y un grupo del grupo de marroquíes y la que trabaja en el bar viéndolo a ella directamente, como una separación entre nosotros y tú. Ese primer plano es muy incómodo porque vemos a toda la gente del bar que se queda mirándola fijamente. Son actos de visión. Durante toda esa película se repiten estos actos de visión, de rituales visuales, ¿verdad? Cuando Amy y Ali están comiendo en el restaurante afuera, en la terraza, que están solos, la primera toma es un grupo de personas viéndolos desde lejos. Es este acto visual, de visión, como una herramienta de opresión, ¿verdad? Y una película como Ali es muy interesante. Si debemos dividir a Fassbinder en términos estéticos, hay un Fassbinder antes de 1971 y después de 1971. Las primeras películas de Fassbinder venían de una tradición de Jean-Luc Godard, godardiana, eran bastante estáticas. Los personajes actúan de manera casi muy distante. Solían ser en blanco y negro, la cámara no se movía tanto y la narrativa era bastante disjuntiva, ¿verdad? Eso viene de la nueva ola francesa, eso viene de Glauber Rocha. Y también viene, como él venía de teatro, estaba acostumbrado a hacer tomas largas, grupales y estáticas. Sí, no, y trabaja mucho con eso, con una disjuntiva narrativa, o sea, es como utilizar la narrativa, el radicalismo narrativo. En 1971 hay un festival de un personaje que se llama Douglas Sirk. Douglas Sirk era un director alemán que trabajaba en Estados Unidos, que era muy conocido por lo que uno determinaría en términos de género como melodrama. Es en este momento que Fassbinder se da cuenta que él puede utilizar una narrativa quizás más simple, hasta se puede llamar hollywoodense,
para hacer una crítica social constructiva fuerte de alguna manera. Que no solo el radicalismo no solo se radica en una narrativa disjuntiva, etcétera, etcétera, sino en la manera que tú presentas las cosas. Particularmente con Cirque. Se mitologiza mucho de cuántas películas se pusieron en ese festival, solo fueron 7 películas. Douglas Sirk hizo películas como Magnificent Obsession, Imitation of Life y All That Heaven Allows, que allí es una más o menos, es un remake de All That Heaven Una Allows. Transposición Es más o menos, a la sí. Alemania actual. No, en ese momento. en la película de All That Heaven Allows de Douglas Sirk, en vez de, por ejemplo, en vez de un moreno con una señora mayor, era un jardinero. Un latino. No, era un jardinero que era Rock Hudson con una mujer de sociedad que era Jane Wyman, pero más o menos la misma historia. Y trata mucho de eso. Y de cerca agarra muchas cosas. Primero, como el amor que le tenía a las personas. Segundo, la posibilidad que le da a personajes femeninos de cómo reaccionar. Fassbender famosamente dice de Cerc que en la mayoría de las películas normales las mujeres reaccionan. En las películas de Cerc piensan. Y él agarra muy bien esa idea, moviéndola, obviamente trasladándola al mundo cultural de Alemania de esa época. Ese es un punto importantísimo. En las películas de Fassbender, la mujer está bien construido el personaje, muy bien construido. Pasa con Ali y también con la película de Petra von Kant, Las lágrimas amargas de Petra von Kant, se llama así en español, que es esta mujer que es diseñadora de modas y que vemos su vida turbulenta cuando llega una mujer de visita a su casa y ella ve en ella su musa para crear diseños. Y esta relación que se da entre ella hacia su mucama Marlene y lo que hace esta mujer nueva que llega a su casa, a su vida, que es Karin, hay como un círculo de violencia que se produce. Es un círculo de violencia. Es interesante. Yo creo que eso es muy importante en el mundo de Fassbender. Fassbender no leoniza a la víctima. Es decir, no dice, bueno, mira, la víctima es mala y los buenos son la víctima es buena y los malos son los que lo oprimen. Pobrecito, mira, le pasó esto. Ay, pobre. Pero siempre la víctima de una manera es partícipe del mismo sistema de opresión o en un nuevo sistema de opresión. Lo que estamos hablando de la reproducción de sistemas de subyugación, etcétera, etcétera. En las lágrimas amargas, sí, nosotros vemos que Petra von Kant trata muy mal a su secretaria. Horrible. Trata extremadamente mal. Marlene, ¿quién lo va? Con Marlene en la puerta. Marlene, escribe. Marlene, deja de escribir. Marlene, ponte a escribir. No, deja de escribir. Yo creo que de ahí Horrible. se inspiraron para hacer Devil Wears Prada, más o menos. Más o menos, Sí, sí. sí, No, tiene yo varias creo que similitudes. Anna Wintour es suficientemente mala de por sí. Exacto. Anna Sí, Wintour pero- es Anna Wintour, esa mujer. Bueno, pero sí, pero no es eso, la trata muy mal. Y al mismo tiempo, dentro de este nuevo personaje de Karin, que a su vez trata mal a Petra von Kant. Mal es poco. Mal es Horrible. poco. Y entonces uno tiene que darse cuenta que sí, aunque uno sepa que Petra von Kant trató mal, de alguna manera todas estas acciones se sienten inevitables. Es como se encuentran atrapados dentro de este sistema que solo crea la posibilidad para que estas personas sean así de terribles, ¿verdad? Y esa es la gran como ternura o ese elemento crítico de Fassbender, que aunque estas personas hagan cosas malas, uno reconoce que también pertenece a un sistema que quizás los produjo de esa manera. Sí, se ve también como si, por ejemplo, Karin trata mal a Petra. Petra trata peor a Marlene. Sí. Y es así que va. La intensidad se transmite en la cadena. Sí, y todos participan en este sistema de opresión. Y eso es algo que le critican a Fassbender, pero yo no creo que es correcto. Que supuestamente las víctimas dice que son partícipes de este sistema de opresión, pero hay que ser concretos. Para que cualquier sistema de opresión exista debe haber participación de todos los que están Exacto. incluidos. Entonces eso es un nivel muy crítico. Y Fassbender dijo famosamente, porque se entiende que las películas de Fassbender son pesimistas. Yo no lo veo tanto así, y Fassbender tampoco lo veía así. Porque sí, tú puedes decir, sí, terminan tristes, pero la idea es interesante. ¿Qué dice Fassbender en su entrevista? Si yo resuelvo esta condición de tristeza o social, yo lo que hago es le quito el poder a la audiencia para poder determinar qué es lo que está bien o lo que está mal. Él dice, la revolución no pasa en la pantalla, la revolución pasa en las calles. Realmente. Si nosotros podemos determinar
cuáles son las condiciones que son incorrectas, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando mal? Nosotros podemos quizás poder cambiarla. Famosamente en su primera película que hizo, Love is Colder Than Death, le preguntan, esto fue en el Festival de Cine de Berlín, le pregunta, ¿tú ves alguna relación entre el amor y la violencia? Y él dice, sí, yo veo eso. La idea es, si hay una relación entre estas dos cosas, la idea es cómo cambiarlo. La verdad es que sí, ver una película de Fassbender es ver la tristeza, ver el final trágico, pero no te deja en depresión, no te deja con ese sentimiento negativo, te deja con el conocimiento de la situación negativa y te deja decidir a ti qué hacer para tú resolverlo. Claro. Y así No, es. Y que también te da una idea de cómo se veía a través de la pantalla el contexto social que se vivía en esa época. Claro. También, él era muy cercano a mostrar su país en la Sí, pantalla. sí. Y hablaremos más de Fassbender tras la pausa, así que quédese con nosotros en A1.8. Hablamos de cine. Y continuamos aquí en A1.8, hablamos de cine. Ángel, ¿me quieres contar algo más técnico sobre Fassbender, el director de cine de Alemania? Sí, como estamos hablando antes, antes de que él vea las películas de Ser, como dijimos, era más estático. Los temas ya existían, ¿verdad? La segunda película de Fassbender, Kastelmacher, habla de una juventud alemana que es apática, que él solo se está galvanizada a través de un odio xenofóbico que cuando entra un trabajador inmigrante griego. O sea, esos temas siempre se mantenían. Pero estéticamente era un poquito más formalista, teatral. Sí, recuerdo que están en blanco y negro la mayoría de esos películas. La mayoría eran blanco y negro. Cuando entra el personaje, que cuando él comienza a estudiar a Serk, las películas tienen un color casi artificial, Claro. vamos a decirlo, Brillante, saturado, pues se ve lo que yo lindo. diría kitsch, o sea, casi hasta de mal gusto, ¿verdad? Y todos los personajes, hasta la vestimenta que tienen, son representantes de ellos mismos. En Las lágrimas amargas, la secretaria siempre está vestida de negro. Siempre, ¿verdad? En Ali, o sea, parte del vestuario, y él trabaja muy bien con eso, con la composición. Y la composición de los tableaux vivants que él crea dentro de esta imagen, ¿verdad? Eso lo trabaja muy bien. Y después, gracias a esto también, aunque la mayoría siempre solía ser estático, comienza a hacer más exploraciones de movimientos de cámara. En una película como Marta hay una escena muy famosa donde la cámara gira totalmente alrededor de dos personajes. Esto lo repite en Berlín Alexanderplatz, esto lo repite en Chinese Roulette, en otras. Pero sí, ese elemento estético de él es muy conciso. Claro. Y es interesante porque estas películas las hacía en menos de un mes. Lo que significa que cada toma quizás eran 2 tomas. Posiblemente. Sí. que Entonces, sí. un elemento un lenguaje visual tan concreto para un director tan rápido es simple y llanamente increíble. Y componía la escena perfectamente, Perfecto. tanto en nivel de figura, o sea, la posición de los actores en la escena, y también él lo tomaba la cámara, la movía, y de repente los actores cambiaban, Sí, y él- quedaban también acorde, o sea, era su muy eficiente en composición, su uso de su composición. composición de tableau vivant que él tenía, de personajes casi como, como maniquís, casi. Casi, claro. En Petra Orkan se mueven siempre muy lento, ¿verdad? Mostrando casi la soledad y la tristeza de este Sí. artífice creado. Sí, un momento, es muy artificial. Un momento que casi me dio un poquito de risa. Era Petra llorando, pero llorando de una forma tan estética, como que Sí, una es postura estético. perfecta. Yo quedé, Es así no estético. se llora. Entonces hay Así no se momentos donde muy grandes emociones y también unos momentos muy distantes, ¿verdad? Y eso es muy interesante verlo. Nadie llora así, obviamente. Claro. Es artificial. Y eso viene del teatro, eso viene de Bertolt Brecht, ¿verdad? Tienes que tener un distanciamiento más o menos para entender lo que está pasando en la película. Tú sabes qué escena, ahora que ustedes mencionan ese en particular, me gustó mucho. Cuando Ali está en el baño, que ella entra y lo podemos ver a los dos, Ujú. que ella le dice, tú eres realmente hermoso. Yo creo que la composición que vemos No, es ahí es preciosa. No, y por ejemplo, cuando Ali se consigue con la dueña del bar, ¿verdad? Y van a tener relaciones, pero ni siquiera se mueven, solo como que se pegan. Exacto. Ese tipo, esa composición habla más o menos del sistema mental donde estaba Ali, lo que representa eso. Pero también, ya hablando un poquito de elementos más temáticos, la crítica que hace Fassbender a la Alemania moderna es más o menos el mismo sistema de cuando Bertolt Brecht habla en una de sus obras, en
la irresistible ascensión de Arturo, y cuando él habla al final, eso es una alegoría a Hitler, le dice, pudimos exterminar este orangután, pero no regocijáis en sus victorias porque la perra que parió a este personaje todavía está en celo, ¿verdad? Diciendo que aunque el elemento nazi quizás ya no exista, todos esos elementos de opresión, coerción, violencia, existen dentro de la Alemania que él vivía, ¿verdad? Uno de estos elementos quizás más violentos, él trabajaba mucho con eso, con el elemento de posguerra. Hizo películas históricas como The Marriage of Maria Braun, que hablan directamente sobre eso, de la Alemania y la posguerra, y cómo esta mujer sobrevive, o es más, hasta triunfa, gracias a la manipulación, a la falta de emoción, ¿verdad? Esta es nuestra heroína, supuestamente. Todos estos elementos, cómo uno puede sobrevivir en la Alemania de la posguerra, es a través de un elemento opresivo y submisivo. Claro. Y cuando estos personajes quieren más o menos ser mejores personas, es ahí donde fallan. Ángel, yo quisiera, no quisiera dejar de hablar, por favor, sobre la vida de este director, que así mismo como eran sus películas, era también su vida turbulenta y con muchos problemas personales. Me recuerda cuando Walter Benjamin habla de Baudelaire, era un personaje que en sí era arte. Fassbender tuvo, en términos de relaciones, él era abiertamente homosexual, pero también tenía relaciones con mujeres. Por ejemplo, él se casó una vez, pero la esposa dijo que no, él tiene que estar casado con una mujer, pero a él le gustan los muchachos. Está bien, ¿verdad? Su relación, por ejemplo, el personaje de Ali, el Heidi Ben Salem, era un novio de Fassbender, que eventualmente se suicida en París. Otro novio que tuvo Fassbender se suicida también. Todas las relaciones de él eran extremadamente violentas y fugaces. Él medio retrata, y eso es muy importante también porque él retrata lo personal como político. Hay dos películas que creo que son interesantes. Uno es un segmento, una película que se llama Alemania en otoño, que es autobiográfica, es él hablando con su mamá y después él hablando con su novio, hablando del juicio de Andreas Baader y Ulrike Meinhof. Y él dice, ¿cómo tú puedes decir que el gobierno tiene que ser tan autoritario y violento? Y él repite lo mismo que él está criticando el gobierno con su novio, le pega o algo así. Y se da cuenta como al final de la película que lo que está haciendo, como él cae en la misma paranoia del mismo gobierno y se pone a llorar. Otra es una película que se llama Fox and His Friends, que trata sobre yo lo llamaría... Que también el protagoniza la película. El protagonista en la película, yo lo llamaría un melodrama marxista. En la película relativamente sobre un hombre pobre que se gana la lotería y su novio rico, es una película donde todos son homosexuales pero nunca se habla de la homosexualidad, comienza a abusar de él, comienza a explotar de él, le comienza a quitar todo el dinero hasta que él se queda desahuciado. Wow. Es el amor como una herramienta de opresión. Qué trágico. Sí. Ángel, ya tenemos que culminar ya este programa y me gustaría terminar diciendo para darle conclusión a este director que falleció a los 37 años por un tema de sobredosis con drogas. Lamentablemente, su vida era muy local y también lo fue su muerte. Sí. Y si quieren ver sus películas, hay muchas en YouTube. No soy partidario de la piratería, pero ahora mismo la forma más segura y asequible y sencilla de verlas es en YouTube y están con muy buena calidad. Sí. Y yo sí soy partidario de la piratería. La pueden ver. Y señores, gracias por estar aquí. Ángel, gracias por venir para acá para discutir con nosotros. Y será hasta la próxima. Yodelka, ¿qué te parece? Me encantó el programa de hoy. Así que los motivo a todos a que alguna de las películas que mencionamos hoy las busquen y las vean. Particularmente Ali, es la más sencilla de ver, la más digerible. La más asequible, la más fácil de entrarle. Sí. Y eso fue todo por hoy aquí en A1.8. Hablamos de cine.